Buenos días con todos. El día de hoy vamos a iniciar nuestra clase de CTA. Vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver un video y luego lo vamos a comentar. Tienen que estar atentos. Los agricultores familiares en el altiplano andino del Perú. Alrededor de 20 millones de personas viven en estas montañas de toda América Latina. Con cumbres que alcanzan los 4.200 metros sobre el nivel del mar, cultivar aquí ha sido siempre una lucha contra los elementos. Se trata de un área de más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Aquí se desarrolla el proyecto de semillas andinas de la FAO, con el objetivo de ayudar a unos 5.000 agricultores familiares de todo el Perú, así como en las vecinas Bolivia y Ecuador. El proyecto ayuda a producir diversos cultivos, incluyendo frijoles y maíz. La quinoa es uno de los principales productos alimenticios. El cultivo de la papa también es prominente. Se estima que hay 3.000 variedades de papas solo en Perú y hasta 5.000 en la región andina en general. El proyecto Semillas Andinas coloca a las mujeres en primera línea para aumentar el acceso a semillas de calidad e impulsar la producción. Ellas se ocupan ya de una gran parte del trabajo en las explotaciones agrícolas familiares, incluyendo la siembra, el cultivo y la recolección. Se encargan de la selección, almacenamiento, el procesamiento de alimentos e incluso de criar al ganado. Más adelante en el proceso, reúnen los productos alimenticios para vender en el mercado local. Su papel en el cuidado y preservación de la seguridad alimentaria es vital. A través de este programa, los alimentos con un valor arraigado en la agricultura indígena son probados y adaptados para generar semillas de mayor calidad. Las escuelas de campo familiares ayudan a los agricultores a aprender sobre sus cultivos y las cuestiones que les afectan. Se les enseña cómo cultivar mejor, observando, analizando y ensayando nuevas ideas en sus propios campos. Las escuelas de campo son también una vía para que las comunidades agrícolas puedan mejorar su toma de decisiones y estimular la innovación local para la agricultura sostenible. Se pone énfasis en empoderar a los agricultores para que pongan en práctica sus propias decisiones en sus propios campos. En el altiplano peruano, el proyecto está ayudando a preservar el patrimonio andino. Una persona que se ha beneficiado de este proyecto es Vilma Choquecota Choquecota, que trabaja con AMPRAE, un grupo con experiencia en la producción de semillas de calidad. Ella nos explica los detalles de su historia. Mi nombre es Vilma Choquecota Choquecota. Yo vengo de representación de la asociación AMPRAE, de Pura Mujeres. Trabajamos en esa organización. Nosotros integramos 14 personas. Como semilleristas nosotros estamos trabajando ya 3 años. Y en eso nos va bien, muy bien como semilleristas. Nuestros clientes pueden ser de los vecinos, puede ser los municipios,
las instituciones que vienen a pedirnos a nosotros, ¿no? Ahí en esos vendemos nosotros las semillas. Nosotros promocionamos en medios de comunicación, haciendo propaganda, teniendo nuestras tarjetas, repartiendo, ¿no? La semilla común no rinde mucho, que digamos, ¿no? Produce bajo, tienen pequeñas panojas. No siempre fue fácil, siempre fue difícil un poco, porque convencer también ha sido difícil, porque también sus esposos decían, no, ¿a qué van a esa organización? ¿No? Y son puras mujeres, ¿qué hacen ahí entre ustedes? ¿Qué van a poder? Pero sí hemos demostrado que sí, nosotros sí podemos hacerlo como mujeres. Hemos trabajado, hemos aprendido bastante. De ahí también ya para nuestros hijos mismos también, ¿no? Muy bien. Hemos visto un video acerca de las semillas andinas, ¿no? Nuestro tema de hoy es los productos andinos y su valor nutritivo. Dentro de las líneas de los productos andinos siguen siendo los principales, encontramos a raíces, hortalizas, granos, plantas de uso industrial, etcétera. Dentro de las raíces entre los productos tenemos la maca y el yacón. Dentro de las hortalizas tenemos la haba. Dentro de los granos tenemos la kiwicha, la quinoa, canigua y maíz gigante del Cusco. Dentro de la planta de uso industrial tenemos la tara. Los granos, la producción nacional de quinoa se realiza en Puno, Cusco, Junín, Arequipa y Huancavelica, mientras que la kiwicha se desarrolla principalmente en los departamentos de Arequipa, Huancavelica, Cusco, Ancash, Ayacucho y Apurímac. La quinoa se cosecha entre abril y junio, mientras que la kiwicha entre febrero y octubre, con una mayor concentración en abril y agosto. Estos productos constituyen alimentos nutritivos completos que se caracterizan por un alto contenido proteico y un adecuado balance de aminoácidos. Mercados de interés como Alemania, Estados Unidos y Reino Unido, entre otros, los rendimientos actuales son bajos. En el caso de la quinoa, la media nacional es de 500 gramos por hectárea. Para la quinoa es de 1000 kilogramos por hectárea. Este hecho se debe a que la producción se encuentra atomizada como consecuencia del parcelamiento de las áreas de cultivo, donde se encuentran un gran número de productores con muy pocas hectáreas. En algunos casos, 1 o 2 hectáreas por productor. Al tratarse de productos cortos de periodo vegetativo que garantizan una rápida generación de oferta, es necesario desarrollar un programa integral que se considere la promoción de este cultivo para el desarrollo de los mercados. Y ya estamos viendo estos proyectos como en el video que hemos visto. Los cultivos andinos presentan un enorme potencial en términos de construcción a la seguridad alimentaria, la generación de divisas y el empleo de crecimiento del sector y el mejoramiento del bienestar de la vasta población rural. Muy bien. Se han analizado tanto el origen y la domesticación de los cultivos andinos, la producción, así como su valor nutritivo, consumo y las posibilidades agroindustriales.
Las investigaciones básicas sobre los cultivos andinos se encuentran avanzando y se siguen complementando. Un ejemplo es que cada 2 años el compromiso informal de los países andinos de apoyar la realización del Congreso en cultivos andinos, habiéndose realizado en 1994 el 8º encuentro con Valdivia, Chile, prosiguiendo una experiencia que se inició en Ayacucho, en el Perú, en el año 1997. A pesar de las múltiples investigaciones realizadas, quedan numerosas acciones y estudios pendientes. La producción de semilla seleccionada parece ser una de las prioridades, pero debe estar acompañada por la industrialización, comercialización y el impulso de consumo, que son tareas que deben reforzarse. Para tal fomento a nivel nacional se necesita una decisión política y un apoyo oficial. Desde algunos años se ha iniciado igualmente esas acciones concretas para incrementar su cultivo y su uso, pero ya en estos últimos campos donde la realidad queda mucho por hacer, se debe de concentrar en los futuros esfuerzos. Es un ejemplo de la importancia la experiencia de Ecuador y Bolivia, en donde se ha fomentado el cultivo agroindustrial de quinoa. Igualmente es interesante en el caso de Bolivia, donde en los últimos años se ha iniciado un esfuerzo muy fuerte en la agroindustria de la quinoa y exportación de diferentes mercados nacionales, internacionales. En el Perú se destaca el fomento de cultivo de la kiwicha y su gran difusión a nivel industrial, a través de la planta de Incasur, así como otras pequeñas industrias en el Cusco. De igual manera, la agroindustria de la maca en la Sierra Central. El avance de la agroindustria también en frutales nativos en Colombia data ya de varios años. Las principales razones que justifican estos esfuerzos y las acciones que se podrían incrementar en los próximos años son los siguientes. Los cultivos andinos son plantas autóctonas y totalmente adaptadas a condiciones ecológicas de los Andes. El valor nutritivo de estos cultivos se complementa muy bien con los alimentos más populares, como el arroz, el trigo y la papa. Los granos andinos son reconocidos en el mundo científico internacional por su alta calidad proteica. El lupino andino por su valor proteico y de grasa, los tubérculos y raíces como fuentes de caloría, como los frutales por su contenido en vitaminas. Los tubérculos y raíces pueden tener resistencia al frío, como por ejemplo la maca, y su potencial volumen de producción, como en el caso de la oca, oyuco y mashua, aunque es un lugar importante en el abastecimiento de alimentos. Hay suficientes ensayos que promuevan la factibilidad de reemplazar por lo menos parcialmente muchos alimentos que importan en la actualidad, como la harina de trigo, por los cultivos andinos, o de sustituir la leche por preparados similares en base a quinoa, cañihua, amaranto y tarwi. El fenómeno de estas especies podría mejorar circunstancialmente la alimentación y nutrición de la población de los países andinos, como disminuir la importación de alimentos foráneos. Si en esta situación las razones son obvias, porque encontramos ventajas de las especies que no hayan disminuido con mayor amplitud e incluso estos están disminuyendo. Vamos a ver otro video y luego lo vamos a comentar. Vamos a verlo. Mejoremos la siembra de los cultivos andinos. En
En los Andes peruanos, en terrenos ubicados hasta los 3.900 metros sobre el nivel del mar, desde hace mucho tiempo atrás, el poblador andino vive desafiando las condiciones climáticas de estos lugares, cultivando tubérculos como la oca, la mashua o añu y el oyuco. También siembra tarwi o chocho y la quinoa, tanto en los valles interandinos como en las partes altas de nuestra serranía, conservando y cultivando ecotipos para cada piso ecológico. Otra planta cultivada en esta zona es la kiwicha o achita, que crece hasta donde crece el maíz, en la costa, en la selva y en la sierra, hasta los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Las tuberosas andinas, oca, mashua y oyuco, así como los granos andinos, quinoa, tarwi y la kiwicha, no solamente son importantes por su gran adaptabilidad y resistencia a las condiciones climáticas de la sierra, sino también porque son alimentos de alto valor nutritivo, siempre presentes en la alimentación diaria de la población andina. Por ello, en este programa daremos algunas recomendaciones técnicas referidas a mejorar la siembra de los cultivos andinos, con la finalidad de contribuir al incremento de sus rendimientos y a mejorar la dieta alimenticia de la familia campesina. Para sembrar las tuberosas y granos andinos, la preparación del terreno se realiza con arado de discos jalados por un tractor con yunta de bueyes o con chaquitacya. Se voltea el terreno a una profundidad de 20 a 30 centímetros después de la cosecha anterior o un mes antes de la siembra. El volteo se hace con la finalidad de romper la capa arable del suelo y darle una mayor aireación, de erradicar las malezas y eliminar las plagas presentes en el suelo. Un día antes o momentos previos a la siembra, se pasa la rastra utilizando el tractor o la yunta con la finalidad de remover, aflojar y mullir el suelo para la siembra de granos pequeños como la quinoa y la kiwicha. Con esta labranza también se eliminan las malezas que han germinado desde el volteo del terreno y para facilitar el surcado. En laderas se recomienda no remover mucho el suelo. Para evitar la erosión, debemos hacer la labranza solamente una vez antes de la siembra. Una vez preparado el terreno, realizamos el surcado. Es importante hacer surcos porque permite la siembra en hileras, lo cual facilita el aporque, el drenaje y el control de malezas. Los surcos pueden hacerse con surcadoras o con yuntas, y en terrenos de ladera se recomienda hacerlos en contra de la pendiente, siguiendo las curvas a nivel. El distanciamiento entre surcos es de 80 centímetros para el caso de las tuberosas andinas y de 70 a 80 centímetros para los granos como el tarwi, la quinoa y la kiwicha, dependiendo de la variedad o ecotipo a sembrar y de la temperatura del lugar. En zonas cálidas se dará mayor distanciamiento por el mayor desarrollo vegetativo de las plantas. Otra labor importante que tenemos que realizar antes de la siembra es la selección de la semilla. Si queremos obtener buenos rendimientos, debemos sembrar semillas sanas, de buena calidad, provenientes de los semilleros básicos certificados del INIA o de otra institución garantizada. Con el terreno surcado y seleccionada la semilla, procedemos a la siembra. Para comprender mejor, primero veremos cómo mejorar la siembra de las tuberosas andinas, oca, la mashua o añu y el oyuco. Estas se siembran a una distancia de 25 a 30 centímetros y a una profundidad de 20 a 30 centímetros. Cuando los tubérculos son grandes, se coloca uno por golpe, y cuando son pequeños, colocamos dos. En este momento aprovechamos para realizar la primera fertilización, para lo cual previamente hemos mezclado todo el fósforo y el potasio y la mitad de la dosis del nitrógeno, según la fórmula recomendada: 80 unidades de nitrógeno, 80 unidades de fósforo y 60 unidades de potasio.
La mezcla del fertilizante la aplicamos entre las semillas para evitar que se quemen. Para evitar el ataque de plagas como el gusano de tierra, es necesario aplicar un insecticida granulado que lo aplicaremos así. Una vez colocados los tubérculos, realizamos el tapado de esta manera. La época más recomendable para sembrar oca, mashua y oyuco es al inicio de las lluvias y se necesitan de 1000 a 1500 kilos de semillas por hectárea, dependiendo del tamaño del tubérculo. Ahora veremos cómo mejorar la siembra de los granos andinos, la quinoa y la kiwicha. Como dijimos, el terreno debe estar limpio, bien mullido y con humedad suficiente para favorecer la germinación y la emergencia de las plántulas del suelo. Las semillas se colocan a chorro continuo en el fondo del surco, teniendo cuidado que no queden ni muy juntas ni profundas. La profundidad de siembra recomendable es de 1,5 centímetros, porque si sembramos más profundo, corremos el riesgo que no puedan salir y se malogren. Cuando quedan cerca de la superficie, el calor del sol las quema o los pájaros se las comen. La kiwicha desarrolla bien en los valles y quebradas abrigadas, allí donde crece el maíz. La quinoa y la kiwicha se siembran igual y a los mismos distanciamientos entre surcos. Al igual que la siembra de los tubérculos, para la primera fertilización se mezcla todo el fósforo y la mitad del nitrógeno, según la fórmula, 40 unidades de nitrógeno y 60 unidades de fósforo, no siendo necesario aplicar potasio. La mezcla del fertilizante la colocamos a un costado de las semillas, así. Una vez colocadas las semillas y el fertilizante, las tapamos muy superficialmente. Cuando sembramos en secano, la época más recomendable es el mes de noviembre, cuando las lluvias se han establecido, pues los granos necesitan humedad para germinar y para que los fertilizantes se disuelvan en el suelo y puedan ser aprovechados por las plantitas. Además, sembrando temprano, evitaremos las heladas de mayo y junio. Finalmente veremos cómo mejorar la siembra del tarwi o chocho. Al igual que la quinoa, se siembra en las partes bajas y en las partes altas de nuestra serranía. El tarwi crece muy bien en cualquier tipo de suelo y no exige mucha preparación del terreno, pues tiene la característica de mejorar los suelos fijando el nitrógeno de la atmósfera a través de sus raíces por acción de bacterias llamadas nitrificantes. La distancia entre surcos es de 80 centímetros. La siembra se hace por golpes, depositando 3 semillas a 30 centímetros y a una profundidad de 10 centímetros. En este momento se realiza la fertilización utilizando 60 unidades de fósforo. No es necesario fertilizar con nitrógeno ni con potasio, pero en suelos pobres y erosionados sí es mejor hacerlo. En este programa hemos tratado sobre la siembra de los cultivos andinos. Hemos dado algunas recomendaciones técnicas para mejorarla. Hemos visto cómo mejorar nuestro suelo, la importancia de utilizar semilla de calidad, los distanciamientos y fórmulas de fertilización recomendables y la forma de sembrar las tuberosas y granos andinos. Pongamos en práctica estas recomendaciones y así aseguraremos una buena cosecha. Muy bien. Hemos visto un pequeño video acerca de la siembra de los cultivos andinos. Muy bien. Existen razones que se llevan a enumerar, por ejemplo, el hecho de que estas especies tengan que estas especies se vayan disminuyendo. Una de las causas es
El hecho que esas especies tengan algún componente que hace necesario un tratamiento previo para el consumo, ya sea un tamaño pequeño o un gusto que no sea agradable por parte de la población. También un sentimiento social que estos alimentos son para campesinos o para personas de bajo nivel socioeconómico. También tenemos el desconocimiento de las formas de preparación y consumo. También tenemos el hecho de que el cultivo de algunos de estas especies se ha aprobado fuera de los Andes y no llegaron a adaptar del todo. Sin embargo, otros factores para tomar en cuenta se advierte un ejemplo del fomento que no debería orientarse a una especie aislada, siendo el terreno agrícola tan heterogéneo se requiere del conjunto de las especies para ocupar mejor diferentes nichos ecológicos. Gracias a su adaptación diferenciada, asegura el uso óptimo del suelo. Aunque exista variedad de granos, leguminosas, tubérculos, raíces que permite mejorar los sistemas de rotación y contar con varias fuentes de alimentos que se complementan, una de las desventajas fundamentales es parecer que la baja productividad actual. Generalmente los agrónomos sugieren de inmediato que hace falta mejorar las variedades y la tecnología de producción, que es solo un parcialmente cierto. En la actualidad existe la tecnología agrícola para mejorar la producción de cada uno de los cultivos mencionados, lo que se requiere un programa de promoción integral, la cual opina que la promoción de estas especies debe estar sustentada en incentivos al productor, ofreciéndole las mejores condiciones para la producción y la comercialización, la cual presenta los elementos que deben incluirse en dicha promoción. Dentro de los elementos de un programa de promoción de cultivos andinos deben estar los elementos. Dentro de los elementos deben estar la política, la infraestructura, acciones de los ministerios y la investigación. Dentro de la producción puede haber una producción, luego transformación y luego comercialización y consumo. Dentro de los elementos puede haber la política. Dentro de la producción debe estar compuesta por los precios y el crédito. Dentro de la infraestructura deben estar los centros de abastecimiento de insumos. Dentro de las acciones del ministerio debe de estar la alimenticia técnica, semilleros, y dentro de la investigación puede estar el mejoramiento genético y el mejoramiento agronómico. Dentro de la transformación debe estar los centros de acopio, módulos de transformación descentralizados. Y también dentro de la investigación debe de estar las quienes atraviesan tecnológico como reducción de los costos, reproducción y valoración de los productos y mecanización por la post cosecha. Dentro de la comercialización y el consumo se debe de estar la importación, o sea, el control, precios de los productos nacionales e importados, centros de acopio y venta directa, canales de comercialización directa, incentivos del consumo en las escuelas, planes de alimentación, apoyo a los comedores populares, estudio de consumo y de mercado, búsqueda de las mejores presentación y formas de alimentación. Eso es lo que debe tener un programa de promoción de cultivos andinos. Dentro de la política de precios, cualquier país que depende de un porcentaje significativo del exterior para su alimentación es un país de riesgo de inseguridad alimentaria, ya que se ha descuidado las actividades más estabilizadoras, que es la agricultura desarrollada en forma sostenible. En el caso del Perú, uno de los más extremos, se importa más del 90% del trigo que se consume. Esta situación se repite en mayor o menor grado en los países andinos. Estas condiciones
En estas condiciones, los cultivos andinos no se podrán fomentar dentro de un sistema de una práctica de política de subsidios de alimentos importados y permite el ingreso indiscriminado de alimentos donados. Utilizar estos en forma estratégica para subsidiar los cultivos autóctonos llevaría a un proceso de mejorar y adecuar el sistema agrícola regional. Establecer los precios adecuados es, sin embargo, una tarea difícil y compleja en casos específicos de los cultivos andinos, donde se tienen niveles tecnológicos tan diferentes y aplicados a condiciones tan variadas. El costo, en todo caso, está muy ligado a la zona agroecológico, a la técnica de producción y al manejo de cultivo, a la cosecha y los precios de los insumos. Se han comparado desde el punto de vista económico los rendimientos diferentes de productos propios de la quinoa y del tarwi. Se observa claramente que la unidad económica está ligada a los rendimientos obtenidos. Sin embargo, el potencial de la productividad de estos cultivos está comprobadamente encima de las citas establecidas. En quinoa, tarwi, kiwicha y amaranto se pueden obtener un rendimiento de 2 toneladas por área. Esta productividad determinaría que los costos podrían estar alrededor, que los haría competitivos en otros alimentos. Sin controlar el precio del trigo importado y las donaciones que se reciben, se podían crear condiciones más atractivas y seguras para que el agricultor nacional pueda ampliar y adecuar la producción según la tecnología empleada. Muy bien. La ecología es la ciencia que estudia las relaciones existentes entre los seres vivos y su medio ambiente. La biodiversidad también es llamada diversidad biológica, que es el término con el que hace referencia a la amplia variedad de los seres vivos en el planeta. El Perú es un país megadiverso de plantas y animales. Dentro de las plantas nativas son aquellas plantas originarias de un determinado lugar. Las plantas nativas del Perú son muy variadas y abundantes y existe un gran número de distintas especies. Entre ellas tenemos la papa, la kiwicha, la quinoa, la machua, el tarwi, la maca. También tenemos el yacón, la sachaichi y el aixote. Dentro de las plantas exóticas son el conjunto de plantas que fueron introducidas al Perú. Por ejemplo, la lechuga, la espinaca, la uva, el trigo, la cebada y la cebolla. Vamos a ver otro video y luego lo vamos a comentar. Los cultivos andinos del Perú. Desde la espléndida economía del Perú prehispánico, hace más de 500 años, todos los recursos genéticos obtenidos por nuestra cultura pasaron a ser maltratados, igual que a los pueblos que los descubrieron
y domesticaron. Sin embargo, esos recursos han sobrevivido gracias al trabajo de las poblaciones andinas de nuestro país. Dentro de este proceso, solo la papa está ganando la batalla contra la marginación, mientras otros cultivos andinos, relegados hasta hace poco, vienen ganándose un espacio en la sociedad actual. Revertir esta situación y afirmar las alternativas nuestras es, pues, uno de los grandes retos del Perú y de los demás países andinos. El Programa Nacional de Investigación en Cultivos y Crianzas Andinas del Instituto Nacional de Investigación Agraria, INIA, se encuentra generando nuevas tecnologías para estos cultivos y realizando su transferencia, estimulando así su consumo. Los cultivos andinos encierran enorme potencial por sus singulares características genéticas y su adaptación a las condiciones difíciles del suelo, agua y clima. A esto se suma el extraordinario valor nutricional que contienen, constituyéndose en recursos de seguridad alimentaria nacional al hacernos menos dependientes de las importaciones. Por estas razones, son una alternativa alimentaria potencial en términos nutricionales. La quinoa, al igual que la kiwicha, el tarwi y la cañihua, son los cultivos más antiguos de los pueblos americanos. Ocuparon un lugar preferencial en el Tahuantinsuyo y a pesar de la introducción del trigo y la cebada por la cultura española, han seguido siendo cultivos de gran importancia en la agricultura del poblador andino. Estos granos se cultivan desde los 3.200 a 4.200 metros sobre el nivel del mar, teniendo un rendimiento promedio de 2.5 a 4 toneladas métricas por hectárea. Su cultivo se adapta fácilmente a diferentes pisos agroecológicos a condición de una adecuada preparación del terreno con la suficiente humedad para facilitar la germinación y emergencia de las plantas. Los tubérculos andinos, oca, olluco y mashua, se cultivan donde se produce papa dulce. Su rango de adaptación está desde los 2.500 a los 4.000 metros sobre el nivel del mar, llegando a alcanzar rendimientos que van desde las 40 a 50 toneladas métricas por hectárea. En el grupo de las raíces andinas están la arracacha, la maca, el yacón y el chago, con importantes rendimientos y amplia utilización. La arracacha se puede cultivar en los valles interandinos, los valles costeños y en la ceja de selva. Requiere de suelos de adecuada fertilidad, bien drenados y profundos. A nivel del país, el departamento con mayor área dedicada a cultivos andinos es Puno, en la meseta del Collao, con 28.200 hectáreas. Luego están Junín y Ancash, en el centro del Perú, con 6.315 y 5.400 hectáreas respectivamente. Siguen en importancia Ayacucho, Cajamarca, Cusco y Huancavelica. Estos productos andinos pueden consumirse de diferentes maneras. Los granos como la quinoa, kiwicha, cañihua y tarwi los podemos consumir en harinas y hojuelas. Los tubérculos como la oca, olluco y mashua se preparan sancochados, asados, al horno y también deshidratados. Las raíces andinas, como la arracacha, se consume sancochada, frita y asada,
la maca en sopas, dulces y cócteles, y por último, el yacón en fresco y soleado. Actualmente, la agroindustria también tiene una gran diversidad de productos procesados como kiwigen, kiwilocos, turrones, galletas y harinas precocidas, entre otros. Entre las instituciones dedicadas a la investigación de los cultivos andinos se encuentra el Instituto Nacional de Investigación Agraria, INIA, que a través de la Red Nacional de Investigación genera tecnología adecuada a estos cultivos e implementa bancos de germoplasma en diversos lugares del interior del país. Muy bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Que tengan un lindo día. Gracias.